Amados hermanos, Dios los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Yo soy su hermana María Ortiz y hoy les quiero compartir, mis hermanos, una revelación que el Señor me ha regalado en este día 17 de enero 2022. Solo a mi Cristo sea la honra y la gloria y la adoración. Yo le alabo y le agradezco a mi Señor porque Él es bueno, porque Él sigue avisando a su pueblo lo que está por acontecer, mis hermanos. Y yo quiero compartirles una palabra que está en Apocalipsis 12, que dice así en el nombre del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, hoy les quiero compartir, es que la revelación es algo hermoso, mis hermanos, que no quise callar, quiero compartirla con su pueblo porque me hizo despertar con una sonrisa. Y les comparto esto porque, mis hermanos, a veces me he sentido, ¿verdad? Yo creo que no nada más yo, a lo mejor mucho pueblo se ha sentido así, como con duda de que si el Señor vendrá, o le preguntamos, ¿vendrá pronto en su arrebatamiento por su iglesia? Y le he preguntado si será primero, o si primero vamos a pasar por grande tribulación. Y tenía 2 días preguntándole eso a nuestro Dios. Yo creo que eso así es, hermanos, porque vemos todo lo que está pasando, ¿verdad? Cosas muy fuertes que estamos ya viviendo, y el Señor aún no ha venido por su pueblo. Pero antes de la revelación de este día les comparto una que fue, mis hermanos, el 21 de enero del 2019, y justo en esta fecha faltaban solamente unos días para que se cumplieran hace 3 años que el Señor me dio esa revelación. Había pasado la luna de sangre, y cuando esa que tanto se comentó en esa fecha, mis hermanos, que luna de sangre, que luna roja, y esa vez yo dormí cuando yo estaba ya soñando que bajaba una bola gigante, mis hermanos, bien hermosa, muy grande y bonita. Era como transparente, era como una esfera, una burbuja, y yo gritaba muy emocionada: ¡ay, el Señor ya viene! Miren, era cierto, ya estaba por llegar, y miren, viene con sus instrumentos, así como nos lo dice su palabra en Isaías 13:5, mis hermanos. Así grité. Y luego dice aquí, dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Y bajaron varios personajes. Uno era Moisés, y aunque no los conocemos, mis hermanos, uno era Moisés, los otros no sé, pero eran varios. Y yo dije: ay, sí me voy a ir, pero ellos no, ellos primero nos sentaban en bancas y nos daban un papelito a cada uno, porque ese era como el pase para subir a esa bola, porque ese papel tenía letras por detrás, y yo traía a uno de mis chiquitos, y yo tenía que memorizarme lo que decía. Cada uno pensé dentro de mí, ¿verdad? Porque me daban dos, uno para mí y el otro por él. Entonces dije: oh, es como una prueba para poder subir. Si no me lo aprendo de memoria, pues no voy a poder subir. Y uno de ellos era largo, largo lo que ahí decía. En el sueño sí sabía lo que decía, pero cuando desperté ya no recordé. Fue algo muy hermoso, que también me desperté así sonriendo. Me sentía muy feliz de pensar que el Señor, pues yo miraba, ¿verdad? Eso es algo hermoso, ver eso. Y apenas, mis hermanos, en este otro día del 17 de enero, la revelación fue así, de que me veo en la casa de mi mamá. Y le dije: vámonos de aquí, vámonos a vivir a otro lado. A una de mis cuñadas, mis hermanos, que pues batalla para caminar, ¿verdad? A lo mejor como el Señor no quiere que caminemos con él. Y yo le dije a ella: si quieres, quédate con la casa, porque nosotros ya nos vamos a vivir a otro lado. Y de pronto, mis hermanos, que me miro que estaba una pequeña nave en el piso.
Y así es como un juego mecánico. Y para entrar ahí teníamos que pagar o entregar 2 taparroscas. Y entraron muchos niños, todos eran como adolescentes. Y yo les grité, yo sí me voy, y les di las 2 taparroscas y entré rapidísimo. De repente ya estaba yo sentada y un niño se sentó junto a mí. Yo les decía, pero miren nada más, no se bañaron, huelen muy mal, están todos sudados. Y el que iba junto a mí se me pegaba. Yo le decía, mira nada más, estás todo sudado y te me pegas mucho. Y de pronto se paró un hombre y dijo, ya están listos porque ya nada los va a poder detener. Ya les quité lo que ahora los detenía, pero ahora ya no solamente van a girar ahí dentro, solamente porque antes solamente giraban y ahí mismo se quedaban, pero ahora no. Y abrió unas ventanillas de esa nave hacia arriba y dijo, miren, ahora sí van a volar. Pero era algo así, mis hermanos, una emoción que solamente, pues yo me quedé con esa emoción de decir, ay Señor, es como un auto, ¿verdad? Que tiene quemacocos y el hombre abría las ventanas hacia arriba. Decía, ahora sí ya van a volar. Ya todo está listo, mis hermanos. Por eso yo me desperté bien contenta en esa mañana. Y yo decía, ay Señor, pero lo que nos está pidiendo, mis hermanos, el Señor está pidiendo algo como lo que está aquí, lo que les acabo de leer, lo que dice, lo que está escrito en los libros según sus obras. Y yo decía, ¿cuáles libros? Pues la palabra de Dios tiene 66 libros y en ellos hay mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Y nosotros tenemos que cumplir su palabra, mis hermanos, porque el Señor ya está pronto, pronto por arrebatar a su pueblo, ¿verdad? Y yo recordaba que hace unos días una hermanita decía en un video que el Señor ya tiene las ventanas abiertas de los cielos para que entre, ¿verdad? Su remanente, no recuerdo cómo dijo, si su remanente o su manada pequeña, pero dice, ya está abierto las ventanas. Y esto mismo, mis hermanos, estaba diciendo, ya estamos por volar, solamente es cuestión de que apachurre el botón, pero ya todos ellos estaban ya listos porque eso va a ser. Entonces, mis hermanos, yo les comparto la palabra de Dios donde nos dice en Mateo 22:35, donde nos dice, ¿verdad? Los 2 mandamientos más importantes, lo que el Señor nos pide. Dice así en el nombre del Señor. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerles una trampa y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es en importancia, es parecido a ese, y dice así, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos, mis hermanos, y pues es una palabra que el Señor aquí nos dice claramente que debemos de estar, hermanos, cumpliendo. Si adoramos al Señor con todo nuestro corazón, no vamos a tener lugar, mis hermanos, en nuestra vida para las cosas del mundo. Porque Él dice, ¿verdad? Que no nos enredemos en las cosas del mundo. Nos dice tantas cosas el Señor en su palabra, mis hermanos, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Que hagamos. Como ahí nos lo dice también, mis hermanos, en Hebreos 4:13 dice, ya no, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas Él las está viendo y le vamos a dar cuenta por todo lo que hacemos. Y Él quiere que nos amemos, hermanos. Si amamos a nuestro hermano, vamos a poder tener la palabra con nosotros que nos dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas cosas son muy importantes, mis hermanos, que el Señor va a venir a buscar eso en cada uno de nosotros, el amor, el que nos estemos amando los unos a los otros. No, Él no quiere, mis hermanos, que estemos peleándonos. Así nos lo dice el Señor.
Y nos dice en Romanos 13:8, no le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandamientos como estos, ¿verdad? Y podemos, todos lo sabemos, los conocemos. No mates, no robes, no adulteres, no forniques. Tantas palabras, mis hermanos, que el Señor nos deja. Y Él viene, hermanos, por una iglesia que se esté guardando en santidad y que esté guardando, mis hermanos, sus mandamientos, porque Él viene pronto y Él dice que no, Él no va a venir por una iglesia así que esté jugando, mis hermanos, que esté entre dos pensamientos, con un pie con el Señor, otro pie en el mundo. No, Él no quiere, Él dice que a los tibios se los va a vomitar de su boca. Y recordemos, mis hermanos, esto por eso se los quise compartir, porque Él está pronto por apretar ese botón, mis hermanos, para salir ya disparados hacia Él. Y Él quiere eso, mis hermanos, simplemente, ¿verdad? Dice su palabra, mis hermanos, en Romanos, ahí en el versículo 10 de Romanos 13, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo con toda la ley. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús llama hipócritas a los fariseos porque hacían unas cosas que a lo mejor estaban bien, pero no obedecían las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada, les decía el Señor. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ellas. Y mis hermanos, lo más importante para el Señor era eso, que seamos justos, ¿verdad? Como nos lo dice ahí su palabra en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. El Señor está buscando que su pueblo se ame, que no estén en contiendas, mis hermanos, porque Él viene pronto. Si alguien está así molesto con su hermano, Él quiere que estemos firmes, mis hermanos, que nos pidamos perdón, de corazón nos amemos, porque miren, yo les comparto, en Mateo 24:12-13 nos dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Y en el versículo 44 nos dice, del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Cuando menos, mis hermanos, cuando menos lo esperemos. Pero el Señor está listo, mis hermanos, listo para apretar el botón y su pueblo que se ha guardado haciendo estas cosas que al Señor le agradan. Vamos a volar, mis hermanos, vamos a volar, porque recuerden cuando Él dijo que iba a ser como en los tiempos de Noé. Y Noé predicaba, mis hermanos, que venía el diluvio y la gente no le creía. Igual ahora, Él está por venir. Pero si seguimos así, mis hermanos, dice su palabra que el que tenga ahí pecado, mis hermanos, los confesemos y nos apartemos de ellos. Todo esto nos lo dice su palabra. Y lo que ahí nos decía, ¿verdad? En Apocalipsis 22, que tenemos que, mis hermanos, que dar cuentas, las obras que hayamos hecho de su palabra. Él nos va a pedir cuentas y Él lo está viendo ahora. Guardémonos en santidad, mis hermanos, en santidad, como Él nos lo dice. Y que amemos a nuestros hermanos y sirvamos, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Amemos al Señor y le adoremos. Que Él sea siempre nuestro, todo lo que Él se merece para... Miren, mis hermanos, es que Él decía, una mañana
decía él que la tribu de Leví era adoradora. Y yo me desperté, dije, sí, Señor, es adoradora porque me voy, mis hermanos, al capítulo de 33 de Deuteronomio. Y decía, ¿verdad?, que los levitas le adoraban con toda clase hacían toda clase de sacrificio por él. Que porque ellos se guardaban a lo que eran más fieles al Señor que a su madre, a su padre, a sus hijos. Así, mis hermanos, así quiere el Señor, ser siempre el primero y que lo amemos siempre solamente a Él. Que si algo nos está estorbando, dejemos aquello que nos estorba, porque el Señor siempre quiere ser el primero en nuestras vidas. Y recordemos esto, el amar a los demás, como dice su palabra, como nos amamos a nosotros mismos. Y si nosotros amamos hacia nuestros hermanos, pues no les vamos a hacer ningún daño. Vamos a vivir como el Señor quiere. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor ya apriete ese botón que estaba a punto de apretar, volaremos con el Señor, si Él así lo permite. Esto ya será pronto. Yo deseo en el nombre de mi Señor Jesucristo que los bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude, mis hermanos, a vivir en santidad, guardándonos para el Señor, porque Él es bueno. Dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y volvámonos, mis hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. Sirvámosles con toda el alma en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya falta poco para que mi Cristo venga. Ya falta poco para yo irme con Él. Pero qué triste es pensar que tú, por no creer en su palabra, aquí te quedes. Pero qué triste es pensar que tú vayas corriendo por las calles asustado, llorando a gritos, ¿dónde están mis hijos? Pues vino Cristo y con el celo ha llevado. Pero qué triste es pensar que tú